Hola, buenos días. Buenos días y nos encontramos un día más acá en Reflexiones de la Dosis. Un día más dándole gracias. Gracias a nuestro Padre, a nuestro Creador, por un día más de gracia, por un domingo más que nos levantamos con ímpetu, con amor, con gozo. Un domingo más que nos reunimos como hermanos, que fortalecemos nuestros lazos, que nos amamos unos a otros, como dice su palabra, y nos edificamos unos a otros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, hoy quiero contarte una historia que nos va a llevar a la Biblia, al manual. Y te voy a contar hoy la historia de Raúl. Raúl nace en el seno de una familia humilde, una familia con problemas por el alcohol, porque su padre, Raúl, era alguien que vivía una vida con pasiones desorganizadas, desordenadas, se dejaba llevar por la carne y se gastaba el dinero en alcohol y regresaba a altas horas de la noche embriagado, habían gritos, habían maltratos en el hogar. El padre de Raúl estaba inmerso en esto que no le permitía ver el daño que le hacía a su familia. Un día, la madre de Raúl decide alejarse, siendo bien pequeño el niño aún. Apenas iba a cumplir su primer añito y ella decide alejarse de este hombre y nunca más volverlo a ver. Ella inicia su vida en otra localidad, en otro pueblo, conoce a otra persona, una persona que para ella era ideal, una persona que pues tenía relaciones con la política, vestía de traje, era educado, tenía un buen léxico, una buena casa, un buen hogar. Y ella pensó que le podría dar una buena formación a su hijo. Todo inicia en esta nueva familia. Su hijo comienza a crecer con ese nuevo padre y pues es a quien conoce como padre en sí. Pero posteriormente comienzan a repetirse cosas en el hogar a una tendencia mayor aún. Esta vez el problema no era con el alcohol, era con las drogas, era con negocios ilícitos, era con armas en el hogar, era algo superior incluso a lo que se había vivido. El hijo, Raúl, entra en este periodo de adolescencia, donde es fundamental la intervención de los padres para darle dirección a la vida de un adolescente. Se deprimía porque veía lo que ocurría en el hogar. Tenía leves lagunas de lo que era su infancia y del problema que tenía su padre, también llamado Raúl, pero tenía muy vanas imágenes en su mente de su padre. Su único consuelo eran unas clases en el colegio a cual iba, unas clases en las cuales le ocurrían cosas un poco extrañas, pero el título de la materia se llamaba Enfoque a la familia y la clase la daba un maestro que se llamaba Raúl, igual a él. Este maestro daba una materia que a él le fascinaba, porque sacaba de toda situación mala lo positivo, porque le daba esperanza, le daba una luz, le hablaba de Dios, le hablaba del esposo, de la esposa, le hablaba del respeto familiar, del hogar, de los hijos, le hablaba de todo lo que él anhelaba y le daba la esperanza sustentada sobre la roca de que un hogar era posible. Además, en la primera ocasión que inició con estas clases,
en su auto, en el parabrisas, en el estacionamiento, apareció un sobre. Un sobre que cuando él lo recoge, se sienta en su auto, se da cuenta de que tenía dinero el sobre. Ve a sus alrededores, piensa que quizás alguien le esté jugando una broma o que alguien se equivocó, pero no, el sobre era para él. Y cada sesión semanal que tenía de esa clase, en su auto aparecía un sobre del mismo color con la misma cantidad de dinero. En su hogar las cosas no estaban bien, pero él tenía el refugio en esa clase del maestro Raúl. Un día, este maestro enfermo cae en clases, es llevado al hospital y es sabido por sus alumnos que sufría insuficiencia renal, que iba a necesitar un trasplante y que no tenía el dinero para cubrir ese gasto. Raúl, estudiante, tenía dinero en su casa, su padrastro era político y estimaba mucho a su maestro Raúl. Por un momento pensó que quizás pudiese ayudarlo, pero no había un órgano compatible para hacer la operación. Un día va al hospital, lo visita, el maestro se pone feliz, le agradece y Raúl, estudiante, le dice al maestro que él quiere hacerse una prueba de compatibilidad para ver qué posibilidades hay de que pueda ayudarlo. Él dice que sus clases le han ayudado mucho, le han dado dirección a su vida y que no quiere dejar de recibir esas clases. Cuando se hace la prueba de compatibilidad, los resultados arrojan que sí, que es compatible, pero además en la prueba sanguínea los médicos detectan que Raúl estudiante es hijo de Raúl el maestro. El padre siempre lo supo en todo momento. Rompe a llorar, abraza a su hijo y le dice que en un pasado él cometió un error, que hoy arrastra consecuencias de ese error, pero que él encontró el camino en Cristo Jesús, que él decidió educar no solo a él, sino a generaciones de jóvenes para darle dirección a su vida, que él sabía que en algún momento Raúl, su hijo, pasaría por sus clases, que quizás no estuvo presente en todos los momentos en su vida, pero que a lo mejor Dios le dio la oportunidad de en el peor momento, de cuando estaban las tribulaciones en su adolescencia, ser guía y dirección para él. Que, que incluso estando lejos, Dios le dio la posibilidad de darle educación y de darle sustento. Esos sobres que aparecían en cada clase los dejaba el padre para su hijo. El hijo no sabía que la ayuda estaba viniendo del padre. Muchas veces ocurre esto en la vida de muchos de nosotros. Muchas veces hay familias en las que se separan y que los hijos no saben de su padre, pero a veces aunque ese padre esté ausente, tiene una influencia sobre la educación y sobre su hijo. A veces ni siquiera el hijo lo sabe, pero ahí está. Este padre estuvo siempre, a pesar de que su hijo y su anterior esposa no lo sabían, hasta ese momento que su hijo decidió donar
un riñón a su padre. Ahora, no solo ya sabía que su maestro era su padre, que lo había educado, que lo había sustentado, sino también que ahora su padre tenía parte en él y él parte en el Padre, así como dice la palabra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro Padre celestial que está en los cielos. A veces nos deja sustento, a veces nos educa a través de terceras personas, a veces nos habla, a veces solo se queda callado y nos escucha, que nosotros vengamos en oración delante de Él. Padre, yo te pido hoy por todo padre ausente en la familia, por ese padre que sufre esa distancia por un error que cometió. Yo te pido, Padre, hoy que esta historia sea enseñanza para muchos, tanto para padres que cometen errores, como para madres que se alejan de la cabeza del hogar, buscando algo mejor en el mundo. Y muchas veces encuentran cosas peores, como para esos hijos que no tienen esperanza, que creen que están solos. Y Padre, yo sé que tú estás con ellos ahí donde quiera que estés. Yo bendigo tanto a padres como a madres como a hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.